Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con ustedes, Alejandro Carrega y un servidor, para continuar con nuestro programa de verdades divinas. Lo decíamos la vez pasada y yo quisiera volver a repetirlo. La divina voluntad es un cúmulo de verdades increíbles, de veras increíbles. Es una manifestación de todo lo que la grandeza y la infinitud de Dios nos quiere dar, nos quiere proporcionar, como para, sumergirnos totalmente en ella. Este programa lo hacemos con la finalidad de, hasta donde podemos nosotros entender, tratar de dar algún tipo de explicación de lo que está diciendo, o si no explicación, cuando menos el pensar un poco, el dialogar sobre todo lo que Jesús nos quiere compartir. Por eso es que a veces les pedimos que no desperdiciemos este tiempo en preguntas que salen totalmente de la divina voluntad, ¿no? Que preguntas que son importantes, nadie dice que no, son importantes, sobre todo para nuestra vida espiritual, pero que no van directamente al punto de la divina voluntad. Por ejemplo, lo de problemas de relaciones humanas, problemas de relaciones con los hijos, problemas en todo lo que es la práctica de, ¿cómo diríamos?, espiritualidades, costumbres religiosas antiguas, o sea, no antiguas, sino lo que practicábamos comúnmente. Vamos a tratar de aprovechar y de sumergirnos en estos conocimientos para realmente sacarle un provecho y tener un alimento más que podamos estar tomando para penetrar y que nos dé más hambre y sed de divina voluntad. ¿Sí? Sí, pues. A ver, pues vamos a empezar, Alejandro. A ver, pregunta Silvia, en el acto eterno que es Dios, ¿cómo se manifestaría el sufrimiento tanto de la divina voluntad como de la humanidad de Cristo ya al final de los tiempos? ¿Será acaso como efecto triunfante, como se miran las llagas del cuerpo glorificado de Cristo? Bueno, tenemos que recordar que todo lo de la vida eterna es un continuo acto, es un acto único, presente todo, en donde todos los actos que ha hecho Dios y que ha hecho la familia humana están en acto, o sea, están presentes ahí en ese momento. Jesús nos dice que Él es el eterno inmolado. Y dice, yo soy el eterno inmolado, y mi inmolación empezó no cuando los romanos y los judíos me pusieron en la cruz. No empezó cuando yo nací en este mundo. No empezó cuando me encarné. No empezó cuando Adán pecó, sino es eterno. Dios es eterno. Dios tiene un solo acto. Por lo tanto, la inmolación de Jesús está desde toda la eternidad y no terminará jamás porque es un acto eterno. Ahora, una cosa es en la eternidad en acto y otra cosa es en el tiempo en llevarlo a cabo. Cuando Jesús viene a este mundo, Él lo lleva a cabo, o sea, lo sufre, lo pasa, tiene que padecer todo ese dolor, todo ese sufrimiento, para que todo eso se quede en la eternidad como ya hecho. Ahora, cada vez que el hombre voy a hacer una comparación, por favor que quede como eso, como una comparación, ¿sí? Cuando el sacerdote consagra, o sea, lo que hace es poner en acto, tomar la consagración de Jesús de hace 2000 años y la pone en ese momento ahí, sobre las formas que están en el altar. Cuando el hombre peca, podríamos decir que es como que el hombre consagrara sobre el acto del hombre el sufrimiento de Jesús.
Entonces se repite, se pone de manifiesto aquel acto de hace 2000 años, pero que el sustento de ese acto de hace 2000 años se pone hoy. Pero es un acto que ya está y que estará toda la eternidad. Lo que va a pasar después de que termine todo es que ya no habrá el pecado. Por lo tanto, ya no se pondrá en acto aquel sufrimiento, pero esa inmolación y todo lo que él pasó está en la eternidad y lo podremos ver, lo podremos vivir, lo podremos estar ahí con él, porque está en un acto presente, total. El sufrimiento de la divina voluntad también. Esto es algo que debemos enmarcar dentro de las palabras de Santo Tomás de Aquino, porque tenemos la idea de que la divinidad no puede sufrir, no puede sentir dolor. Pero Santo Tomás de Aquino nos define perfectamente lo que es el sufrimiento. Y el sufrimiento no es más que el movimiento de la voluntad queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. La divina voluntad no hubiera querido que el hombre pecara, pero pecó. Sí. La divina voluntad hubiera querido que todos nosotros viviéramos en la divina voluntad, pero no vivimos. Ese es el sufrimiento. Y ahora ese sufrimiento se transmite a la humanidad de él, que es Jesús. Pero pasa lo mismo, es un sufrimiento que está en acto en la eternidad y que definitivamente se tiene que poner en el tiempo. Y mientras termina la historia de la familia humana aquí en el tiempo, ahora el Verbo Eterno escoge nuevas humanidades donde poder sufrir. Y esas son las almas víctimas. Las almas víctimas que ha habido hasta la actualidad, que sufren los estigmas, o sea, los sufrimientos físicos de Jesús. Y ahora lo que hemos hablado en muchas ocasiones, que es la parte interna de Jesús, que se repite en las almas que llegan a vivir en la divina voluntad. Pregunta Leticia. ¿Reparar los actos de los demás es ofrecer tus actos hechos en la divina voluntad? ¿Es así? Y para reparar tus propios actos, ¿solo los pones todos en la divina voluntad? Bueno, es que reparar los actos de los demás, o sea, recordemos que la divina voluntad tiene la capacidad de envolver a toda la familia humana. Entonces, al igual que Jesús nos asumió a todos nosotros, y en cada acto que Jesús hacía, su voluntad extendía un pensamiento, una palabra, un paso, un latido de Jesús, o sea, divino, lo extendía en todos los actos y en todos los respiros, en todos los latidos, en todos los pensamientos de toda la familia humana. Y esos actos hechos por Jesús, extendidos por su voluntad en todos los nuestros, le daba a la divinidad la gloria, el amor, la adoración y la retribución que de la criatura debería de haber dado. Por lo tanto, en ese momento, o sea, estamos reparando, ¿sí? Estamos reparando. Si nosotros hacemos lo mismo, estamos difundiendo por medio de la divina voluntad. Un pensamiento que hagamos en la divina voluntad es un pensamiento divino. Poner la intención de multiplicarlo por tantos pensamientos que ha habido en el transcurso de los siglos y que habrá hasta que el hombre deje de existir en este planeta. Y eso es el ofrecérselo a la divinidad como reparación. Ahora, nuestros actos es exactamente lo mismo. Estamos incluyendo nuestros actos y estamos poniendo todo lo que no hicimos, lo estamos poniendo en la actualidad como amor hacia la divinidad. Entendiendo que en nosotros esos actos sí se vuelven prácticamente vida divina.
porque la divina voluntad, cuando entra en un alma, se extiende hacia atrás hasta el momento mismo de inicio de nuestra vida para marcar como vida divina todos nuestros actos. Y entonces lo que yo haga de aquí en adelante, el mérito de lo que yo haga se aplica a todo lo anterior. Lo anterior no tiene mérito por sí mismo porque eso es producto de una acción de la divina voluntad sin mi acción. Pero una vez que ya está y que ahora es vida divina en toda la criatura, todo lo que se vaya haciendo adquiere el mérito divino. Pregunta Leticia. Dice, en María Valtorta Jesús le dice que en su pasión le ofrecieron una bebida como para anestesiar sus dolores, pero no la aceptó, pues que debía sufrir. Y mi pregunta es si cuando me duele o algún otro dolor y lo quiero unir a los sufrimientos de Jesús, ¿no tendría chiste si me tomo una pastilla para que se me calme dicho dolor? ¿O no es así? Bueno, esta es una pregunta muy, muy interesante porque así es. O sea, sabemos que en los sufrimientos nuestros, o sea, en todo lo que nos pueda causar dolor, sufrimiento, podemos unirlo al dolor y al sufrimiento de Jesús y de esa manera podemos, ¿cómo diríamos?, revivir en nosotros los sufrimientos de Jesús, aunque sea un dolor, no sé, un dolor de cabeza, un dolor de alguna pieza dentaria, un dolor por algún golpe que tengamos. En ese dolor unido a los dolores de Jesús, todos los méritos de los dolores de Jesús se aplican en ese dolor. Ahora, junto con eso, yo puedo querer acompañar a Jesús y sufrirlo, no buscando alivio. Ese es un ofrecimiento válido, por supuesto, tiene toda la validez de alma víctima si lo hacemos con esa intención de unirlo a la divina voluntad y sufrir algo de lo que sufrió Jesús, sí, pero no necesariamente. O sea, si yo tomo algo para calmarlo, bueno, estoy usando los medios que Dios me dio. Lo hago para calmar porque no puedo con él, porque necesito hacer algo que el dolor quizás no me lo permita. No hacemos mal si tomo algo para mitigarlo. No hago mal, o más bien si lo sufro. Así que la decisión está en nosotros, ¿no? ¿Queremos realmente ofrecerle algo ya de cosas materiales? Hagámoslo. Pero si hace algo para quitárselo, no es problema, no es algo que esté saliéndose de la divina voluntad. El padre Dengo dice, Dios los bendiga y saludos. Gracias, padre. Muchas gracias, padre. Y el padre Dominique desde Francia manda un saludo. Muchas gracias. Gracias, padre. Dice Laura, doctor, en un pequeño grupo que se formó en Salvatierra, Guanajuato, estamos leyendo los libros del cielo y estamos leyendo enseñanzas que da nuestro Señor Jesucristo en los cuadernos de María Valtorta. ¿Los seguimos o solo los libros del cielo? Mire, aquí varía mucho las opiniones. Le voy a dar la mía, o sea, es una opinión totalmente personal. Pero yo pienso que los libros de María Valtorta son indispensables, porque varias razones. Primero, Luisa, el libro del cielo, es toda la parte ya espiritual, la parte de la unión de la criatura con su creador, esa fusión, ese intercambio de vida, esa divina voluntad obrante en la criatura, en fin, pero ya trasciende totalmente la parte humana. En María Valtorta encontramos la vida humana de Jesús, o sea, empieza el Evangelio como me fue revelado, empieza en la concepción de la Virgen y termina en la asunción de la Virgen, o sea, es prácticamente toda la historia.
y nos da pormenores de toda la vida de ellos. Nos explica perfectamente pasajes que quedan oscuros dentro del Evangelio y que en estos libros encontramos la explicación exacta de ellos. Encontramos una doctrina excelente, y pasajes muy acordes a esto de la divina voluntad. Incluso Jesús en María Valtorta habla en 2 o 3 ocasiones de este tiempo y de esta divina voluntad obrando en la criatura, y dice cosas maravillosas de esto. Bueno, entonces, para conocer a Jesús en totalidad, sin lugar a dudas, conocemos la parte humana, que es María Valtorta, y conocemos la parte divina, que es Luisa. Hacemos un todo de Jesús. Aparte de que estos libros nos sirven para girar, porque podemos girar junto con Jesús en todo lo que Él hacía. Así que, desde ese punto de vista, para mí es fundamental. Y luego, hay un sacerdote italiano, Monseñor Michelini, que ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, que en los años de 1970 y tantos, no recuerdo los tantos, Jesús le está dando algunas revelaciones. Y son revelaciones muy específicas sobre su iglesia, sobre lo que está pasando en la iglesia, en fin. Lógico, este sacerdote empieza a ser perseguido por la misma iglesia y lo destierran, esa es la palabra, lo mandan a una iglesia, a una parroquia allá perdido en la sierra. Y entonces él está hablando con Jesús de esto y Jesús le dice, por las persecuciones no te apures. Dice, ahí tienes a mi hija María Valtorta, a la cual le estoy dictando una obra que será de enorme beneficio para mi iglesia regenerada. O sea, no es de enorme beneficio para la iglesia de ese momento, sino es de enorme beneficio para su iglesia regenerada. ¿Y esa iglesia regenerada cuándo será, Alejandro? A través de Luisa. Ya después de Luisa. Así es. Entonces, ahí tenemos, según es opinión mía, vuelvo a repetirlo, opinión mía, pero yo encuentro como una gran concordancia entre uno y otro, y sobre todo este testimonio de Jesús a este sacerdote. El modelo de vida en la divina voluntad, por ejemplo, Luisa, pues es difícil poderlo tomar como modelo nuestro. En cuanto a su entrega, en cuanto a esa dedicación, en cuanto a todo lo que ella hacía, los conocimientos, está perfecto. Pero en cuanto a modelo de vida, no. Porque Luisa fue un alma que no salió jamás de su cama como víctima. Por lo tanto, no me puedo yo comportar como ella. Pero en María Valtorta tenemos a Jesús y a María viviendo en la divina voluntad y viviendo en el mundo. Por lo tanto, ahí tengo muchos ejemplos de cómo actuar en la divina voluntad en el mundo, aunque no lo especifique así, tal cual. Así que yo le diría que siga leyendo los dos. Dice Rosa, desde Ecuador, ¿se puede seguir haciendo el voluntariado en el Cáritas y se puede seguir siendo catequistas en mi parroquia en divina voluntad? Sí, o sea, esto ya lo decíamos en alguno de los programas. ¿Podemos seguir haciendo lo que hacíamos? Sí. Ahora, lo que debe cambiar es la intención con la que lo hacemos. Si yo tomo como vida lo que estoy haciendo, o sea, el voluntariado en Cáritas o como catequista, ahí me estaría estorbando prácticamente como para poder vivir en la divina voluntad. Pero si lo tomo como una actividad más donde yo simplemente le voy a dar vida a la divina voluntad en este trabajo, no hay ningún problema. Y sobre todo que tengo la posibilidad de poder empezar como catequista
como catequista, sobre todo, a empezar a difundir las verdades de la divina voluntad. Inclusive, o sea, ya hay aquí en México, supongo que en el extranjero también ya debe de haber empezado, a hacerse catecismos y a llevar el catecismo, pero en la divina voluntad. Así que yo creo que sí puede seguir, no hay ningún problema. Dice Leticia, entonces cuando camino puedo decir, Jesús, uno mis pasos a los tuyos para reparar los pasos de todas las criaturas y ofrecérselos al Padre. Sí, así es. O sea, esa intención de unir nuestros pasos a los pasos de Jesús, una intención de hacer con mis pasos lo mismo que Jesús hacía con los suyos. Dice Silvia, podríamos decir que hay 5, por así decirlo, actos dentro del querer divino: la creación del hombre, la creación de María Santísima, la encarnación del Verbo, el hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, es decir, la instauración del reino en Luisa. Por lo que yo pensé, ¿será que falta un acto más? Y este es la expansión del reino en las criaturas para así descansar Dios el séptimo día, como en el Génesis, triunfante como Rey de Reyes, ¿o estoy perdida? Y ya no faltaría ningún acto puesto que el reino ya está en la tierra. Bueno, es que aquí debemos entender lo siguiente, o sea, dentro del acto de creación, o sea, cuando Dios dice hágase fiat, Jesús en una lectura que pusimos en un programa de Diálogos Divinos, en esa lectura él dice que fueron varios actos, o sea, que un acto de la divina voluntad es la creación, un acto de la divina voluntad es la creación del hombre, un acto de la divina voluntad es la creación de la Virgen y un acto de la divina voluntad es la encarnación de Él. Si tomamos esto en cuenta, o sea, entra dentro del acto creador de Dios, pero con diferentes matices, con diferentes cosas. Siempre hemos platicado de que el hombre no entra dentro de la creación general. No pertenecemos a la creación general. ¿Por qué? Porque en la creación general Dios crea, pero crea por medio de su palabra. Y todo lo que Él dice, o sea, que haya, que salgan, que en fin, son seres que van a salir y ya están completos, totalmente completos y vivos. Bueno, todo lo que tenga vida, vegetal y animal. Los elementos salen ya con todas sus características también y ya no hay forma de que puedan crecer. Cuando llega el hombre no dice que haya, sino cuando llega el hombre es totalmente otra metodología, ¿no? En que dice hagamos. Ahí ya se involucra el propio Dios, la Trinidad se involucra y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y se pone a hacerlo según el relato del Génesis, que ya sabemos que es una alegoría que encierra una enorme verdad, pero forma al hombre, pero cuando termina de formarlo, no está vivo. No es como los demás, no está vivo. Para hacerlo vivir es el soplo de Dios en las narices del hombre, ¿sí? Es donde Dios crea el alma, el espíritu, las tres potencias y se pone Él en el hombre como vida. Así que es totalmente diferente. La Virgen es otra nueva creación, porque esta primera creación, este primer acto creador del hombre, Adán lo tira. Y ahora el hombre tiene que ser rehecho, ¿sí? Porque el hombre estaba perdido, el hombre estaba muerto a la gracia. Y entonces en María es el haberla formado, el haberla creado como inmaculada, es rehacer a la familia humana. Por lo tanto, es nuevamente otro acto creador de Él.
El verbo, bueno, pues eso se entiende, pero todo esto entra dentro del acto de la creación. Luego viene el acto de la redención, luego viene el acto de la santificación, pero con las palabras que Jesús nos dice que con todo y la redención y la santificación, la santidad en el hombre es incompleta y para algunos como inútil. Por eso es que dice, si no se vuelven a mi voluntad, para que mi voluntad sea la que los regenere, los vuelva a poner en el punto de origen, todo lo demás quedará sin frutos. Por lo tanto, ese es como un acto más, pero ahora ya es un acto más de las tres divinas personas juntas o de la divinidad en conjunto para volver a poner al hombre en el punto de origen. Serían 4, ¿sí? Pero nos falta esto que usted dice de la extensión del reino. En este cuarto de la divina voluntad es el establecimiento nuevamente del reino. Y Luisa es nada más en la depositaria. No es donde se crea el reino está creado en María. Ella es la reina de este reino y podríamos decir que está creado en María y sobre todo en Jesús, en su Hijo. Ahora, la difusión, la extensión de este reino ya no es un acto, es un efecto de este acto, ¿sí? Así que, bueno, con eso no sé si hayamos más o menos contestado sus dudas, pero sí, o sea, en realidad es todo este conjunto de actos conforman ese acto único de Dios. Pregunta Adriana que por qué en los grupos de Divina Voluntad del Padre Carlos en Puebla dicen que su trabajo está vetado, que porque según usted está en desobediencia. Ahora sí me lo puse fácil. O sea, mire, bueno, en realidad, o sea, esa desobediencia se suponía que era en cuanto a la traducción de los libros y a la difusión, a la puesta o sea, hacia todos, hacia quien los quisiera. El Padre Carlos y otra persona que está con él me dijeron que no podía yo hacerlo. En realidad, lo digo abiertamente, no les hicimos caso. Y entonces se lo dicen a Monseñor Carata, que era el encargado de la causa de aquel tiempo. Y entonces Monseñor me escribe y me dice, diciéndome que no debo poner los libros al público. Nunca me dijo que estaba mal el haberlos traducido. Y me dijo, no se deben poner al público, pero los puedes dar en forma particular. O sea, me autoriza a seguirlos dando. Junto con esto, ya después ha habido muchas intervenciones de Monseñor Piquieri, o sea, donde a través del sacerdote ya fallecido, John Brown, dijo que no había problema, e inclusive después de la clausura del 15avo, no me acuerdo, en 2015, ¿verdad? Del Congreso sobre Luisa, él hace una declaración y dice que todas las traducciones que están en Internet son buenas, que están bien en el 99%, que se lean, que no hay ningún problema, o sea, y autoriza a leer. Tenemos autorización ya de algunos obispos, tenemos prácticamente esta, anuencia, y nunca hemos estado en contra de alguien que me diga, no debes hacerlo. Pero el Padre Carlos lo dice en forma personal
Y pues definitivamente no es cierto. Se dice que estoy en desobediencia, sí. Se dice que estoy excomulgado, todavía peor, todavía. Pero por ahí corren rumores de que estoy excomulgado. Pero todo esto es simples palabras. ¿Qué le puedo decir? Yo sé que me estoy como defendiendo, pero simplemente estoy diciendo lo que sucede, lo que sucedió. Y tengo las pruebas, tengo la carta de Monseñor Carata, en fin. Así que no tengo ningún problema, ¿no? Dice Asterix, si el dolor que se ofrece es por maltrato por parte de la pareja, entonces se puede ofrecer sin quejarse de nada, ni poner un alto ya sea físico, emocional, moral, psicológico, etc. Todo tiene un límite, o sea, todo tiene un punto en donde ya no se puede seguir adelante. ¿Qué le diría? Esto es algo que sale totalmente de la competencia de la divina voluntad. Yo le recomendaría tratarlo con un sacerdote, que sería lo más adecuado. Pero simplemente le recuerdo que la separación de cama, de separación de techo, no está prohibida, o sea, está totalmente aceptada, sobre todo cuando hay peligro para la persona o para los hijos, sobre todo para los hijos, ¿no? Pero consúltelo mejor con un sacerdote. De todas maneras, el sufrimiento y el dolor y las agresiones puede vivirlas conforme a lo que Jesús recibe, por supuesto. O sea, Jesús recibió todo eso que estamos recibiendo nosotros, que está recibiendo quizá usted, y Él lo tiene que sufrir. Entonces lo podemos unir a lo que Él sufre. Dice Mirna, ¿se podría decir que Jesús es el órgano sufriente del Padre y nosotros el órgano sufriente de Jesús? Sí, o sea, Jesús es el órgano sufriente de Dios. Oliver dice, ¿qué oración debo decir por la mañana para vivir mi día en la divina voluntad? Bueno, o sea, yo diría como oración, así como oración, quizá o sea, está el acto preventivo, en donde ponemos todos nuestros actos en la divina voluntad, hacemos la intención de vivir todos nuestros actos en la divina voluntad. Después, o sea, en el libro 11, Luisa hace una oración, vamos a poner, más que oración, es un giro, en donde Luisa se pone en el sagrario y para acompañar a Jesús, darle los buenos días, en fin. En los escritos, por ahí del libro veintitantos, no recuerdo ahorita qué libro, Jesús le dice a Luisa que la espera todas las mañanas en el paraíso terrenal, en el momento de la creación del hombre, para que ella tome todo lo que él le dio a Adán en el momento de aquel soplo, de aquel infundirse en él. Eso lo podemos tomar también para nosotros y hacer un pequeño giro en donde nos pongamos en el momento de la creación de Adán y recibir aquello que Jesús le está dando. Así que como oración, pues no es precisamente quizá el acto preventivo, como decía, y después girar un poco, y si podemos tener un poco de tiempo, ponernos en el paraíso en el momento de la creación de Adán, ponernos, o sea, para estar continuamente con él en los tabernáculos, en fin. Pregunta, Gran Cruzada de Amor, a lo mejor ya el lunes si la leímos, no estoy seguro, pero dice, en mi medio casi me tengo que esconder para leer los escritos y no puedo manifestar mi pasión por la divina voluntad. ¿Está bien que calle esta pasión para no causar escándalo? Pues yo creo que sí, o sea, ahora no entiendo exactamente callar y esconderse, ¿no?
En realidad, supongo que en una familia o en un grupo de amigos, pues no hay una acción directa sobre mi privacidad, mi individualidad, y pues yo puedo seguir teniendo y seguir leyendo y seguir practicando todo lo que se nos presenta en estos libros. Que no lo compartan, estoy de acuerdo. Que a las personas que no les interese, o sea, que usted no se los diga, no se los externe, también estoy totalmente de acuerdo. Pero eso es una cosa, y otra cosa es esconderse y que que no pueda seguir. Si realmente la divina voluntad ya la atrapó, ya está, ¿cómo diríamos? Bueno, yo iba a decir atraída hacia estas verdades, pues lo único que le puedo decir es sígalo haciendo. Mónica dice, ¿podría explicar por favor qué es la virtud conservante? La virtud conservante. La virtud conservadora de lo que Dios hace. O sea, Dios tiene un acto de creación y tiene un acto de conservación. Y esa es la virtud conservadora de Dios en todo lo que Él ha hecho. Y eso es lo que pone a todas las obras de Dios en el acto único y que nunca terminarán. El hombre debería tener esta misma característica. En el momento que adquiramos la divina voluntad, todos nuestros actos quedarán prácticamente dentro de esta virtud. Dice Silvia, comprendo que el acto creciente se desarrolla en las almas que vivan en la divina voluntad, pero me surge una duda. Yo pienso que este acto creciente ya está completo en Jesús porque Él vivió las vidas de quienes quieran vivir en el divino querer, y que este acto creciente fue transmitido a Luisa y de Luisa a quienes quieran vivir en la divina voluntad, en las cuales este impresionante acto creciente se manifestará, pero no sé si mi línea de pensamiento es la correcta. Sí, no, o sea, en realidad Jesús hizo todo. Jesús pone todos nuestros actos, los pone en la divina voluntad y se los entrega a la divinidad como hechos, pero hechos por Él. Y a nombre nuestro, pero falta nuestra acción. Ahora, el acto conquistante y el acto creciente es en la criatura. La divina voluntad no tiene otro medio donde poder desarrollar estos actos más que en la criatura. Entonces, en el momento que yo tengo la divina voluntad, el acto creciente es esa continuidad, o sea, de actos, y siempre estar en lo mismo, y eso va haciendo crecer la vida divina que te estamos multiplicando, formando en nosotros. Así que en realidad, o sea, es, no sé cómo decirlo, pero es algo que nosotros necesitamos vivir. Jesús lo vivió por nosotros, sí, pero ahora yo necesito vivirlo para poderlo injertar ya como a un acto mío. Si yo no lo injerto como acto mío, entonces Dios lo tendrá, pero como acto hecho por Jesús, pero no por mí. A nombre mío, pero no por mí. Tan es así que yo me puedo condenar, y sin embargo el acto que hizo Jesús quedará eternamente en Dios, pero no creciente en mí. Dice Cielo, había otra pregunta arriba. Sophie pregunta que si usted sabe en Estados Unidos o en México dónde podrá comprar el Catecismo de la Divina Voluntad que sea confiable. Bueno, hay un catecismo, o sea, vuelvo a repetir, en Ciudad Juárez, en México, ahí lo están haciendo bajo anuencia del obispo de Ciudad Juárez y 4 párrocos que ya están involucrados en esto. Está totalmente autorizado, no es algo hecho nada más así.
y lo podría pues ver con ellos. Van en el segundo tomo, van a ser creo que 4 tomos los que han hecho, que son para catequistas, y ahorita van en el segundo. No sé en dónde esté usted, pero, o sea, en fin, si se puede comunicar a los teléfonos, tenemos el teléfono ahí ya sea de Rosana. Ahorita se lo ponen a un teléfono de una persona que vive en El Paso, Texas, y que tiene estos libros, y ella se los puede mandar. Es mucho más sencillo que si se los mandáramos desde aquí, y más barato también, ¿no? Dice Rosario, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que sentía temor y angustia y tristeza mortal? Eso, lo que dijo. Uh-huh. O sea, desde su voluntad humana, él está sujeto, él es verdadero hombre. Él está sujeto a todos los sentimientos y a todas las cosas que nosotros podemos tener, sentir, pero lo vive desde su voluntad fortificada, unificada con la voluntad divina. Pero es verdadero hombre, por lo tanto, está sintiendo lo que está diciendo. Dice, cielo, forma, alma, las potencias y el espíritu es creado en el soplo de Dios. Forma, alma, las potencias. A lo mejor el alma, las potencias. No sé. Bueno, sí, o sea, la parte espiritual del hombre es puesta por Dios en el momento en que Dios insufla en el hombre, ¿no? Leticia dice, doctor, en el volumen 2 Jesús prepara a Luisa para reducirlo en la Eucaristía. ¿Reducirlo? Será para recibirlo, ¿no? Recibirlo, decir. Para recibirlo en la Eucaristía. Yo puedo ponerme en Luisa para ser preparada por mi Jesús para recibirlo y ponerme en todas las personas para llevarles a ellas la preparación de Jesús. Y que se cuenta complacido al ser recibido. Que se sienta, ¿no? Que se sienta complacido al ser recibido en cada criatura. Sí, definitivamente sí. O sea, ese sería girar, ponernos en la acción de Jesús en Luisa. Pero también lo podemos hacer directamente, o sea, decir, Señor, o sea, aquí estoy. Me fundo en tu voluntad, me fundo en tu divinidad, me fundo en tu humanidad, o sea, me fundo en todo ti, en todo tú, para que me prepares, para tener esta adecuada actitud al recibirte, ¿sí? Y eso lo podemos multiplicar por todas las criaturas, sí, o sea, no hay problema, pero recordemos, todo será por parte mía, todo será yo acudiendo junto con la divina voluntad a recibirlo en todas las criaturas, pero no se lo puedo dar a la criatura. O sea, la criatura no lo recibe, la criatura simplemente, o sea, el alma que vive en la divina voluntad y lo está haciendo, lo hace por ella, repara a Jesús, cubre a Jesús para que no sea ofendido en ese momento. Y de ahí en adelante, o sea, ya la criatura está en la libertad de tomar aquello si lo conoce o no tomarlo. Malú pregunta, ¿también la obra de Conchita Cabrera ayuda a comprender más sobre la divina voluntad? Yo creo que todas las obras de Dios, todo lo que Dios ha ido dándonos a través de revelaciones, a través de almas como Conchita Cabrera, son muy útiles. Pero estamos hablando de la parte de santidad humana. La única, o sea, por ejemplo, ahí Conchita llega a un punto muy alto de santidad en donde es lo que se llama la encarnación mística. Sin embargo, o sea, Jesús jamás le dijo a Conchita que podría hacer un acto divino, o sea, que su voluntad pudiera estar obrando en ella.
¿Es una preparación para la santidad humana muy alta? Sí. ¿Es un ejemplo para seguir desde el punto de vista humano? Sí. Pero es simple y sencillamente algo para santidad humana. Así que es bueno, indiscutiblemente, nos sirve, sí, pero no para llegar a vivir en la divina voluntad. Dice Roberto, el catecismo en la divina voluntad, ¿ustedes nos lo pueden enviar o con quién me puedo comunicar para que me lo manden a Uruapan, Michoacán? Ahorita le damos el nombre de la persona, Marta. Ahorita le ponemos el nombre para ahí, porque tenemos algunos ejemplares que nos han mandado a nosotros, ¿no? Y que si no tenemos el catecismo en PDF. No lo tenemos. Esto lo podría usted quizá pedir a Ciudad Juárez, si les damos el número o los datos de Germán o de Ivonne. Ahorita se lo ponemos en... Marjorie dice, ¿me puede ayudar a entender por qué en la Biblia, no me acuerdo cuál libro es, dice Dios que se arrepintió de haber creado al hombre? Vamos a entender que Dios es inmutable. O sea, Dios no cambia. El que cambia siempre es el hombre. Dentro de la Biblia, o sea, hay, ¿cómo diríamos? Cierta forma de expresar las cosas para dar a entender algo, pero que no es exactamente lo que sucede. Por ejemplo, Dios se arrepiente. Eso querría decir que Dios cambia de voluntad, cambia de actitud, y eso no es posible por su inmutabilidad. Así que en realidad, o sea, lo que está pasando es que el hombre se pone en diferentes atributos de Dios. Ese acto único de Dios contiene la creación del hombre, los actos primeros del hombre, el pecado del hombre. Dios ya lo sabía. Todo lo que Dios tiene que hacer para redimir al hombre, que es la parte de la redención. Luego todo lo que pasa en el transcurso de miles de años para llegar hasta la presencia de Jesús en la tierra, con todas las prevaricaciones del pueblo judío y todo lo que tiene que ir haciendo Dios para corregirlo. Entonces todo eso ya está. No es que Dios cambie ahorita se enoja, ahorita se contenta. Eso lo ponen para dárnoslo a entender. Pero lo que está pasando es que el hombre se está poniendo en los diferentes atributos de Dios. Es como un sol, que cada rayo de ese sol fuera un atributo. Ahorita me pongo en el atributo del amor, ahorita me pongo en el atributo de la justicia, ahorita me pongo en el atributo de la misericordia, en fin. Dice Mónica, cuando un alma que quiere hacer vida en la divina voluntad desgraciadamente cae en pecado mortal en su preparación para el sacramento de la reconciliación, ¿lo hace sola, fuera de la divina voluntad? Bueno, yo creo que lo puede hacer totalmente dentro de la divina voluntad. Jesús nos dice que cuando el alma llega a pecar, si realmente se arrepiente y hace un acto firme de volverse a unir en esa divina voluntad, teniendo la firme intención de no volverlo a cometer y de no volver a pecar, que inmediatamente dice, mi voluntad limpia al alma, la purifica. Si está rodeada por el pecado, le rompe las espinas del pecado para vivir, para seguir en la divina voluntad. Pero para poder acceder a la Eucaristía requiere forzosamente del sacramento de la confesión. Entonces, esto lo podemos hacer dentro de la divina voluntad, por supuesto. Sí, porque pregunta ella misma, en ese ínter en que se recibe la absolución,
no se puede decir, ven Jesús a confesarte en mí, ahí vamos solos, ¿cierto? Sí, o sea, ahí es la criatura que se pone. Podemos unir nuestro acto de arrepentimiento, lo podemos unir al bautizo de Jesús, porque el bautizo que Jesús recibe no es un bautizo sacramental, era un rito, un acto que se llevaba a cabo donde la criatura se reconocía pecador. Entonces, eso sí lo podemos hacer, pero decirle a Jesús, ven a confesarte en mí, pues yo creo que no. Gran cruzada de amor, dice Carmen. Esa pregunta ya la contestamos. Entonces ya no. Es que a lo mejor llegó un poquito tarde, pero ya está contestada la pregunta. ¿Cuál nos falta, París? Creo que ya no hay. Pues bueno, correcto, ya están las preguntas, ya están contestadas las de la dirección de las personas o los teléfonos de las personas para pedir el catecismo o los libros. Pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Alejandro, gracias, doctor, gracias a todos. Y nos escuchamos y nos ven, no puedo decir nos vemos, sí. En el próximo programa. Sí, gracias por sus saludos y comentarios. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.